Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Estefanía Ospina y junto a mi compañero Esteban Ávila Martínez les vamos a hablar sobre el informe realizado a las tres variables de DTF, inflación básica y remesas de trabajadores. A continuación le vamos a explicar cuáles fueron los pasos que nosotros realizamos. Para realizar este análisis realizamos la implementación de los parámetros estadísticos, el de dispersión, el de posición y el de centralización. Nosotros lo hicimos por medio de las fórmulas de Excel. Aquí pueden ir viendo las fórmulas de Excel. Al igual que los cuartiles, también los sacamos con sus respectivas fórmulas y la medida de dispersión lo sacamos con la opción que nos da Excel de datos, análisis de datos y en estadística descriptiva. Nos permite sacar las medidas de dispersión. Y ya luego realizamos el gráfico a cada variable, como pueden ver, a todas les realizamos lo mismo, medidas de centralización, medidas de posición y medida de dispersión. A esta también le realizamos su respectivo gráfico y lo mismo para remesas de trabajadores, donde encontramos también medidas de centralización, de posición y de dispersión. Bueno, respecto a este análisis, a estas tres variables, cuando realizamos esto, pues planteamos una pregunta, la cual era la que teníamos como objetivo a desarrollar en este informe, que era, ¿cuáles fueron los comportamientos más resaltantes que tuvieron las tasas de intereses de las tres variables a evaluar durante el periodo de enero 2010 a diciembre 2020? Como podemos ver, todas las bases de datos van desde el 2010 hasta el año 2020, ya que así se pedía. Respecto a esto, para responder la pregunta, pues aquí en esta hoja agrupamos los tres gráficos que nos permiten como comparar las tres variables, como realizar un análisis sobre ella, donde pudimos concluir que desde un análisis contable, económico y financiero se puede dar un estudio en general al comportamiento de las variables pues a lo largo de los años 2010 hasta el 2020, que fue el periodo escogido. Es por eso que se detalla una disminución progresiva en los últimos periodos evaluados en la variable del DTF y también en la inflación básica. Aquí nos deja ver el comportamiento de ambas, son proporcionales, inclusive en los últimos 2 meses del año 2020, la DTF y la inflación básica estuvieron por debajo del 2%. Eso lo podemos ver en las bases de datos. Bueno, la causa o las causas que pueden ser muchas, como por ejemplo el golpe a la economía por la pandemia mundial. Ahora bien, miremos el gráfico de las remesas de los trabajadores, que incluso tuvieron alzas y bajas en los millones de dólares, que fue como se expresó en la tabla y el gráfico en todo lo corrido del año 2020, dando al final del año un aumento significativo, pues para haber tenido este comportamiento en un año en el cual la economía se ha visto afectada, es de tomar en cuenta que se vea un aumento respecto al mes de diciembre del año anterior, 2019. Lo que quiero decir es que en el año de 2020, de diciembre, hubo un aumento significativo con respecto al diciembre del anterior año, en 2019, entre esos dos variables. Ahora bien, podemos basarnos en cada variable, comenzando por la DTF. De esta variable podemos decir que los ahorradores tuvieron una muy buena tasa repetida en la que pudieron aprovechar para invertir su dinero y recoger excelentes intereses. Aunque no está de más aclarar que el último semestre del año 2020 fue el menos adecuado para los ahorradores, ya que no fue tan benéfico porque las tasas se pactaron para esos meses estuvo por debajo del 4%, algo que desde el año 2010 no se veía tasas comunes por debajo de este porcentual. Es que adicional a eso, la tasa más baja en todo el periodo de 10 años evaluado había sido en el año 2010, en el mes de noviembre, con una tasa de 3,44%. Desde allí hasta el año anterior, que fue el más reciente, la peor tasa fue del 1,93%. Así fue que cerró el año 2020 con la peor tasa en el DTF de todo el periodo evaluado. Sobre la inflación básica, ya que anteriormente se había mencionado su similitud con la ETF, para no decir más que un comportamiento casi igual,
La inflación básica no obtuvo un valor representativo como moda en el periodo evaluado, ya que en todo el periodo se comportó de manera volátil, es decir, que no tuvo ningún parentesco en tasa con tasa. Esto sí, cabe recalcar que desde el año 2018 hasta el año 2020 se dieron tasas muy por debajo del 4%. Esto quiere decir que la inflación básica no ha aumentado de manera exponencial como lo hizo en el año 2015. Ya por último tenemos la variable de las remesas de los trabajadores, donde se observa que el rango desde que inició del 2010 hasta el 2015 se posiciona entre los 300 a 400 millones de dólares. De ahí empezó a aumentar continuamente hasta el año 2020, que tuvo una fuerte caída, pasando de más de 700 millones de dólares hasta los 349 millones de dólares. Todo eso de marzo al mes de abril. Claro está que este declive se ve justo cuando en el contexto social se ve el inicio de una pandemia mundial. Pero meses después las remesas de los trabajadores se fueron de nuevo posicionando de la manera en que venían proyectándose. Listo, eso es todo.